Bienvenidos nuevamente al programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Jungman, en su versión número 331. Sampa Samsap Yak Jit. Qué alegría poder estar con todos ustedes nuevamente en este programa. Soy Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga. Tinchipo Yao. Hoy me acompaña mi amiga Daisy Ampudia Fernández. Bienvenida, Daisy. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Seguimos hoy con la serie sobre las partes de la misa, que hoy concluiremos con nuestro invitado, el doctor Richard Febre. Bienvenido, Richard. Hola, ¿qué tal? Una gran alegría estar aquí con todas vosotras y con la gran familia de Radio María. Gracias, Richard y Daisy. Antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor e invito a Richard a hacer la oración inicial. Señor Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das juntos, como tus hijos, como familia. Te pedimos, Señor, de que nos llenes de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, estamos aquí para servir a tu pueblo. Son tus hijos. Y tú mandaste a tu Hijo, Señor, para que muriese por ellos. No somos dignos de servirle, Señor. Por eso te pedimos de que tú mismo actúes y hables con tus hijos a través de nosotros. Te damos nuestros corazones, los pensamientos, las sensaciones, sentimientos de nuestro ser y las palabras que brotan de nuestros labios para que sean tus palabras, Señor. Santísima Virgen María, Madre nuestra, reza por nosotros. Solo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000, 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de donar a esta radio, Radio María, una voz cristiana en tu casa. Bueno, como les dije al inicio, hoy concluimos la serie que hemos estado conversando con Richard y Daisy sobre las partes de la misa. La misma la hicimos con el deseo de que todos ustedes se enamoraran de la Eucaristía. Iniciamos con los ritos iniciales, después la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y hoy terminamos con el rito de conclusión. Haremos al final un resumen de todo esto. Richard nos va a dar un resumen, pero empezamos después de haber comulgado. Hay un breve silencio. Richard, nos comentas. A ver, el clímax de la Santa Misa es sin duda alguna la comunión, donde recibimos al Señor y nos convertimos en su cuerpo, que es en las palabras de San Agustín, comemos lo que somos y somos lo que comemos. Y ese silencio es un silencio muy especial. Es, es un momento íntimo que tiene cada uno de nosotros con el Señor. Y son en esos momentos que podemos cerrar los ojos y de rodillas o sentados, como sea más cómodo, como sea más, como te lleve tu corazón, puedes intentar escuchar su voz, sus susurros en tu corazón, en tu alma. Puedes intentar de desarrollar también una mejor percepción, un mejor sentido para su presencia en tu vida, para la presencia del reino real en tu día a día. Puedes experimentar su amor, puedes experimentar su cariño, puedes experimentar una gran paz. Es un momento entre tú y Él.
Es un momento de adoración, es un momento de contacto, es un momento donde el, el velo que a veces parece haber entre la tierra y el cielo, en ese momento se retira. Es en esos momentos que en varias ocasiones mi familia, yo y muchísima gente que conozco hemos recibido gracias, sanaciones, milagros, bendiciones especiales. Es un momento sagrado. Entonces, después de la comunión, el sacerdote dice la oración para después de la comunión, que es diferente de día a día, y el pueblo aclama amén. Y me gustaría enfocar un momento esa palabra amén. Es una palabra muy importante. Significa más que así es. Así sea. Es una exclamación de fe profunda y fe en el sentido bíblico, no fe en el sentido de creer que algo a lo mejor va a pasar, sino de estar absolutamente convencido hasta en lo más profundo de nuestro ser que verdaderamente a lo que estamos diciendo amén es una realidad que aunque no la veamos todavía, seguro que la viviremos, ¿ya? Que es la fe básicamente con la cual también podemos recibir milagros del Señor. Entonces, una vez que hemos dicho amén, que el pueblo dice amén, entonces comienzan los anuncios o advertencias del pueblo. Y esos anuncios hay, bueno, casi la gran mayoría simplemente los ignora. Y es algo que para mí, bueno, me asombra un poco, porque esos anuncios son oportunidades para aplicar la fe. Um, y esos anuncios tendrán para ti el significado en acuerdo con tu fe, qué es lo que tú crees que has recibido, que acabas de recibir. Si tú verdaderamente te entiendes como cuerpo de Cristo, um, cada anuncio, cada contacto con la iglesia, en realidad es una oportunidad para compartir las bendiciones que has recibido, para compartir y vivir como testigo la realidad del Evangelio. Y eso es, pues, que los anuncios son importantes. La gente piensa que los sacerdotes dicen los anuncios antes de la bendición final para que la gente no se vaya. Pero eso no es la realidad. Los sacerdotes dicen los anuncios después de la comunión porque en realidad nos están dando ánimo a entrar en conexión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo y vivir la gracia del Evangelio, vivir la realidad del Evangelio, y eso es digno de ser anunciado después de recibir la comunión. ¿Ya? Es por eso que es la hora de los anuncios. ¿Ya? Ahora que hemos recibido a Jesús, que somos parte de su cuerpo, que estamos llenos del Espíritu, que somos partícipes de su carne, de su sangre, de su divinidad, de su alma, pues el anuncio es que a Radio María, por ejemplo, nos está llamando a recibir o a dar donaciones. ¿Ya? Eso es no simplemente dar una donación, que es un tema aparte, porque es bueno dar dinero para la evangelización, sino es un acto de fe. ¿Ya? Estamos haciendo un acto de evangelización. No es dar una suma de punto A punto B, sino estamos proclamando el reino de los cielos y somos instrumentales para que nosotros, el cuerpo de Cristo, sigamos conquistando los corazones de todos aquellos que no están en la gracia de Dios todavía. ¿Ya? Entonces,
es una diferencia. Por fuera, hacer una transferencia puede tener la misma pinta, pero lo que pasa por dentro es lo importante. Entonces, bueno, tenemos ahí los anuncios, ¿no? ¿Qué es lo que anuncia el sacerdote? Y lógicamente cada parroquia son diferentes. A lo mejor en una parroquia es un maratón para los pobres, en otra parroquia será un curso de catequesis, en la siguiente parroquia será a lo mejor unas celebraciones especiales, bautismos, bodas, etc. Bueno, y después de esos anuncios, el sacerdote extiende las manos hacia el pueblo y, y nos regresa al principio. Nos acordamos que Jesús es el alfa y el omega. Mira, ¿Qué es lo que dice el sacerdote? El Señor esté con vosotros. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. espíritu. Es exactamente de la misma manera que comenzamos la Santa Misa. Entre las primeras palabras, tenemos en los ritos iniciales, el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros. Y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Porque dicen las Sagradas Escrituras, vamos de gloria a gloria. No de pantano en pantano, no de miseria en miseria, sino de gloria a gloria. Comenzamos la Santa Misa, ¿cómo? Con gloria. El Señor esté con vosotros. Acabamos la Santa Misa, ¿cómo? Con gloria. El Señor está con nosotros. Y nos bendice, el sacerdote bendice al pueblo. Y cuando el sacerdote bendice al pueblo, el que bendice al pueblo no es el sacerdote. El que bendice al pueblo es Jesús, es el Señor. Lo que el sacerdote está haciendo, él está diciendo lo que está sucediendo, lo que sucede en esos momentos. Pero él mismo no es el origen de la bendición, sino Dios es el origen de la bendición y nos está haciendo partícipes, nos está otorgando, nos está dando, transmitiendo esa bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos hacen el signo de la cruz, descienda sobre vosotros, y el pueblo responde, amén. Así es. Cuando tú recibes la bendición del sacerdote, te entiendes como bendito. Es también algo que veo varias veces. Es un detalle. Parece un pequeño detalle. El sacerdote dice las palabras de la bendición y todos se santiguan y dicen amén. Y bueno, a lo mejor, como tenemos hambre, ojalá nos vayamos pronto para ir a casa a comer. Eres bendito, eres bendita. Eres en ese momento, te transformas o se confirma, mejor dicho, el hecho de que eres el bendito, la bendita de Dios. Y eso debe de tener un impacto, debe de tener un efecto sobre tu identidad, sobre la manera en la cual tú entiendes tu propia persona. Tú, qué, quién piensas que, cómo tú eres. Porque si tú piensas en tu persona, si tú te pones a pensar sobre ti mismo, es muy probable de que soy una imagen del Dios viviente, soy hijo adoptivo de Dios, soy elegido por Dios, soy bendito por Dios, que no sean las primeras palabras que te crucen la mente. A lo mejor te cruza la mente o es que soy panameño, o soy chino, o soy español, o soy un hombre en su edad media, o soy una mujer joven, o soy un niño. Lo primero que tú eres es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, como hijas de Dios, hijos de Dios, somos elegidos. Hemos sido liberados por Cristo. Hemos sido comprados por un precio, a un precio muy caro, que es la cruz de Jesús, y somos benditos de Dios. Somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, en partícipes en su sacerdocio celestial.
Y el pueblo responde, amén. Y luego, Richard, antes de que siga, sé que a veces hay unas bendiciones que son más largas o más amplias. ¿Cuándo se usa cuándo y qué significado? ¿Tiene el mismo significado? a ver, obviamente, el significado de cada bendición depende sobre las palabras que se utilizan en concreto, ¿no? Y eso depende del día en el cual esa misa se celebra, o sea, si es una misa de Navidad, si es una misa de Pascua, si es una misa ordinaria, si es una misa del domingo, cada misa es un poco diferente. Y cada misa va según el leccionario. Entonces, el significado de la bendición está en las palabras de la bendición. Toda bendición es divina y no existe una bendición pequeña. Toda bendición es celestial. ¿Ya? Ahora, hay diferentes bendiciones para diferentes ocasiones y según esas ocasiones tenemos que prestar atención cuál es la bendición que estoy recibiendo. ¿Ya? Habría que especificar. ¿Ya? Em, es básicamente a donde voy. Hay diferentes bendiciones para diferentes misas. Finalmente, el diácono o el mismo sacerdote, con las manos juntas, despide al pueblo La diciendo, paz. Ujú. podéis ir en paz. Y el pueblo responde, después de haber recibido la gran riqueza de la Santa Misa, demos gracias al Señor. Y lo interesante es que en latín la despedida es ite misa, Esa es. ite misa est. La misa tiene su nombre de las últimas palabras que habla el sacerdote. Ite misa est. Id sois enviados. Ajá. Misa significa ser enviados, sois enviados. Y es la palabra más importante de la Santa Misa, aparte del nombre de Jesús, obviamente, porque es lo que está sucediendo ahí. Dios nos está enviando como ovejas entre lobos para hacer el bien y actuar en su nombre en este mundo. Entonces, cuando salimos de la misa, salimos como enviados. Tenemos una misión y la misión es básicamente llevar a todo el mundo a la gloria de su amor y proclamar el Evangelio y ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Y es lo que sucede en la Santa Misa. Y es ahí que, que el sacerdote besa el altar con veneración y de la misma manera que al comienzo. Y una vez realizada la debida reverencia con los demás ministros que han intervenido, se retira a la sacristía. Y la Santa Misa termina. Y los fieles, a menudo, no siempre, cantan una canción y van llenos de alegría, cantando salen de la Santa Misa. Y es la conclusión de la misa en sí. Si nos ponemos a pensar, Correcto. ¿qué es lo que hemos vivido? Hemos vivido, y me acuerdo de mencionarlo en el primer programa, la historia de la salvación. Hemos comenzado en una procesión hacia Cristo. De la misma manera que la humanidad se encontraba en una procesión hacia Jesús. Todo el Antiguo Testamento, toda la humanidad había sido preparada por Dios para poder recibir a Jesús. La Santa Misa es una preparación para poder recibir a Jesús. Y no solamente nos preparamos de alguna manera, sino nos preparamos como sacerdotes. La Santa Misa nace del sacerdocio. Cuando vamos a la Santa Misa, no vamos a la Santa Misa simplemente porque somos fieles, sino vamos a la Santa Misa porque somos sacerdotes. Tenemos
somos partícipes del sacerdocio de Cristo. Y voy a leer en de Presbyterorum Ordinis, el artículo 2. El Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu con que él está ungido, puesto que en él todos los fieles se constituyen en sacerdocio santo y real. En la próxima vez que vayas a la Santa Misa, sé consciente de que estás haciendo la Santa Misa como sacerdote santo y real. Real no solamente en el sentido de que de sacerdote verdadero, sino real en el sentido de majestad, de realidad. Y ofrecen a Dios por medio de Jesucristo sacrificios espirituales y anuncian el poder de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay pues miembro alguno que no tenga su cometido en la misión de todo el cuerpo, sino que cada uno debe glorificar a Jesús en su corazón y dar testimonio de él con espíritu de profecía. Entonces debemos de glorificar a Jesús en nuestros corazones y dar testimonio de él con espíritu de profecía. Cuando nos envían de la Santa Misa, cuando salimos de la Santa Misa, tenemos que abordar el mundo para dar testimonio de Jesús con espíritu de profecía. Tenemos el espíritu de los profetas. Eso es lo que te iba a preguntar. Profecía de profeta, ¿no? Profecía de profeta. Okay. No conozco ninguna otra clase de profecía. Okay. Tenemos el espíritu de los profetas. Eso no quiere decir que confundamos lo que es el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles. Y el sacerdocio común de los fieles no es inferior al sacerdocio de los obispos eclesiástico, jerárquico, es diferente, pero no inferior. Aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos en efecto participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Estoy leyendo del Catecismo de la Iglesia Católica, 1547. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, ¿ya? Estamos desarrollando la gracia bautismal. Y el desarrollo de la gracia bautismal no quiere decir que nos sentamos como bebés, ¿ya? Que han sido recién nacidos o recién bautizados. Sí, eso es una parte de la gracia que recibimos, que podemos ser... el Señor nos da una gran inocencia en el corazón. Él nos da la posibilidad de volver a ser niños, de ser como niños, ¿ya? Que es lo que hace el Espíritu Santo, entre muchas cosas, muchas otras cosas. Pero significa vivir una vida de fe, de esperanza y de caridad, una vida según el Espíritu, y es aquí el Espíritu de la profecía, y el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. ¿Ya? Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por eso es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Entonces, como sacerdotes, estamos en procesión yendo hacia Cristo, y eso es para lo que nos está preparando los ritos de la misa. Que ahí tenemos entonces, vemos el altar, que es una tumba de un mártir, pero también la tumba vacía. Y entonces rezamos el Kyrie, rezamos el Gloria y entramos en el acto penitencial. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para recibir a Jesús, siendo conscientes de que somos sacerdotes y templos. Entonces, vamos a recibir a Cristo. Estamos en la procesión, la humanidad todavía no había recibido a Jesús. En el momento que Jesús fue nacido sobre la tierra se convirtió en un tabernáculo. La tierra se convirtió en un templo de Dios. Y nosotros también somos templos. Entonces estamos yendo a través del mismo proceso de la humanidad,
solamente que empaquetado o básicamente condensado en la Santa Misa. Y de ahí escuchamos la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu de Dios, como en las Sagradas Escrituras. Cuando escuchamos las Sagradas Escrituras, estamos escuchando las palabras de Dios plasmadas en un libro que ya se han impreso más de 3.000 millones de copias, ha sido traducido en 2.134 idiomas, que fue escrito a través de 1.600 años por 140 autores, entre ellos reyes, príncipes, poetas, pensadores, profetas, políticos, granjeros y pescadores. Y oyendo la palabra de Dios, podemos creer, esperar, amar, recibir revelación. Y recibir revelación no significa nada más que establecer nuestra amistad con Dios como amigos, porque siempre estamos dispuestos a escuchar a nuestros amigos. Entonces, vamos a la Santa Misa para escuchar a Dios como un amigo. En la palabra Él mora con nosotros, en la palabra Él nos invita a comunicarnos con Él. Él nos recibe en su compañía. Y el Espíritu Santo, que es lo que dijo Jesús, mis palabras son espíritu y vida, juega un papel activo cuando recibimos la palabra. De ahí entramos en la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía, y acabamos de recibir la palabra. Hemos viajado a través de nuestras vidas para hacer sus templos, para recibir su palabra, y ahora recibimos su cuerpo, su carne, su sangre en la liturgia de la Eucaristía, que es un gran misterio, que es, creo que si no existiese sacerdocio, sería el milagro más grande, pero yo siempre digo que el sacerdocio es el milagro más grande porque es necesario para poder celebrar la Eucaristía. ¿Ya? Sí. A través de ese viaje también hemos promulgado nuestra fe. En el credo, que hemos hablado sobre el credo extensamente en los programas anteriores. Dos programas solamente hablando del credo. Solamente hablando de credo, que es una gran oración y es, confesamos nuestra fe, proclamamos nuestra fe y nos damos cuenta de quién somos, ¿ya? De la unión que Jesús quería que desde un principio tuviésemos con Él. Porque son las cuatro partes del credo. Tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia, ¿ya? Que somos nosotros, ¿ya? Y como templos recibimos el cuerpo de Cristo, y habiendo recibido el cuerpo de Cristo, habiendo vivido como templos, finalmente, somos enviados para hacer discípulos, para traer la paz, para traer los frutos del mundo que vendrá a la vida de todos aquellos que todavía no conocen su luz. Amén. De Daisy verdad quería que comentar algo de esto, todo sí, esto. yo quiero primero darle las gracias a Richard porque de verdad que yo siento, yo me quedo como anonadada frente a todo este misterio, ¿verdad? Y reafirmo muchas de las cosas que yo experimento, pero yo quería empezar por decir que a mí por lo menos se me hace siempre muy corto el silencio de la comunión, después de la comunión, para Sí. todo eso de lo que él está expresando. Y yo siempre le pido a Jesús que mi cuerpo se una a su cuerpo, mi alma a su alma, mi espíritu a su espíritu. Pero hay una cuestión que me ha agradado mucho, lo que él ha expresado, porque nos ayuda a darnos cuenta de la profundidad del misterio que no lo vamos a entender sino cuando veamos plenamente cara a cara al Cara a Señor. cara.
pero que desde aquí estamos viviendo, porque hay esa unidad de la iglesia, ¿verdad? Triunfante con esta iglesia peregrina, y que Purgante, hasta se peregrino. une también con la iglesia purgante, porque tenemos que tomar en cuenta que es una oportunidad para que tengamos en cuenta también a nuestros difuntos que están en esa aspiración, que ya la tienen, pero que están purificando para brillar frente al Señor. Y eso que le he explicado realmente a mí me ha ayudado a entender un poco más profundamente esa necesidad de hacer silencio porque hay mucha dispersión. Yo siento que tenemos mucha dispersión y que no gozamos totalmente de esa gran profundidad. La otra cosa que me ha encantado de cuando Richard hablaba de los ritos finales, de ese amén, todo lo que involucra, pero también me llevaba a ver la responsabilidad que tenemos cuando decimos ese amén. Que haga ese amén, amén de señalar que así sea, así es, también es una forma de decirnos que tenemos que hacer vida lo que nosotros estamos diciendo. Y la otra cosa es que le doy gracias también a Richard por la explicación que hace de los anuncios, porque yo muchas veces he sentido que los anuncios se vuelven como muy comerciales dentro de los ambientes en la cual yo he visto que son, pero lo que le he explicado ahora, como que me da a mí la oportunidad de ser más caritativa con toda esa cuestión de los anuncios, dando sentido, porque él está dando un sentido muy especial a todo lo que se anuncia. Porque a veces yo creo que como que se abusa, me parece a mí, y que no se permite que uno siga gozando de lo que uno ha vivido, porque taca, 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 de tantas cosas que se dice, que si la rifa cuál, la rifa está. Pero con lo que él ha explicado hoy, yo le voy a dar o sea, mayor sentido acá, esto me está llamando a lo que él decía, ¿verdad? Que tiene un sentido, que tiene una proyección, el anuncio no es cualquier cosa. Así que gracias, Richard, de verdad. Y todo el resumen que estás haciendo de lo que es la liturgia de la palabra que nos permite meternos con un poco más de conciencia al misterio. Hemos sido nutridos con el propio Dios, que es la palabra. Nos ha alimentado con su pan de la palabra para que nosotros más conscientes podamos penetrarnos en el misterio de la Eucaristía, en donde, por ejemplo, yo siempre le pido al Señor que yo quiero ir con Él y la Virgen al cenáculo. Yo le pido, yo quiero ir al Hexemaní y quiero estar allí en el Calvario y escucharle a viva voz que me diga, Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La parte esa cuando señala, Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque veo eh, que allí me muestra Jesús una humanidad tan extraordinaria que se une a mi propia humanidad. Y posteriormente ya, cuando Él puede decir, todo está cumplido. Todo está cumplido, es decir, esa obediencia del Señor de llegar hasta lo último para poder, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, vivir eso para mí es algo muy importante y con Richard, de verdad Richard, y no es para elogiarte ni para adularte, no es la palabra, sino para decirte que le doy gracias a Dios por la oportunidad, y yo no me la quería perder hoy, de haber tenido la oportunidad, la gran dicha de poder compartir estos minutos contigo que eres tan docto y nos has enseñado tanto, eres un buen maestro, que yo le pido a todos los que vayan a escuchar este programa, los que están escuchando este programa, que realmente se nutran, que absorban hasta lo último de lo que este Hijo de Dios nos está exponiendo, porque es el propio Dios hablándonos al corazón para que podamos vivir la Eucaristía a plenitud. Así es. Muchas gracias, Daisy. Y yo no
no nos queda mucho tiempo, pero sí hay tiempo para... No sé si Richard quería responderle a Daisy antes. Sí, si me permites. Muchísimas gracias por tus palabras, Daisy. Yo he hecho en mi vida 3 decisiones muy importantes. La decisión más importante y la mejor decisión de mi vida fue de seguir a Jesús. Yo tenía una vida muy mala, estaba muy lejos de Él y me acuerdo de encontrarme con Él, o Él me encontró a mí, y, y tomé la decisión de decirle sí al Señor. Y a lo mejor, o sea, es un testimonio un poco más largo. En otra ocasión podemos hablar sobre él. Mi segunda decisión más importante, y es creo que también una de las mejores y más sabias decisiones de mi vida que tomé, que jamás tuve la gracia de poder tomar, porque creo que es más regalo suyo que iniciativa mía, es el de ir a la misa todos los días. Y si hay un mensaje que me encantaría darle a todo el mundo y a todos los locutores, a todo el público de Radio María, es ir a la misa diariamente. Gracias a Dios, yo te digo que yo lo hago todos los días y me hace mucha falta si no lo hiciera. Es una gran diferencia, es una gran diferencia en la vida personal cuando podemos recibir el cuerpo de Cristo en gracia de una manera diaria a cuando no lo hacemos. Y verdaderamente, si hasta ahora quien no haya ido diariamente a la Santa Misa, el reto es: vete a la Santa Misa todos los días durante un mes, solamente durante un mes. Y después de ese mes, si tu vida no es al 1000% mejor, entonces me quedo callado y no digo nada. Pero no puedo imaginarme, para mí es inconcebible que que se pueda hacer la experiencia de recibir el cuerpo de Cristo diariamente durante todo un mes y que después se diga, no, ya no quiero más. Es imposible, es imposible. Es tan gran regalo, ¿eh? Que, bueno, y está ahí, en la parroquia de al lado, una parroquia cercana a nosotros. Así es, Richard. Sabes que ya la otra semana empezamos la cuaresma, así que vamos a lanzar ese reto a todos nuestros oyentes, que en esta cuaresma, en estos 40 días, vayan a misa diaria y después hablamos la diferencia que hubo. ¿Te Amén. parece? A lo mejor podemos hacer un programa con los testimonios de todos los oyentes que fueron diariamente a la Santa Misa. Claro, Bien claro que sí. importante eso, muy importante. Bueno, yo solamente quería comentar que también ha sido tan interesante y me he nutrido tanto de esa sabiduría que Richard nos ha dado sobre las partes de la misa, porque aunque yo lo sabía y he dado hasta catequesis a los muchachos de confirmación sobre esto, no es igual, falta eso. Yo me nutro bastante de varios libros, pero ha sido diferente, ¿verdad, Daisy? Nos Es hemos... que tiene una sensibilidad y aparte de eso, yo creo que la diferencia es el testimonio. Cuando tú hablas por eso decían que Jesús hablaba con autoridad y llamaba la atención. Entonces, él está hablando con autoridad porque él lo está viviendo. Entonces, cuando tú vives algo, tú tienes autoridad para poder señalarlo. Yo creo que ahí está la diferencia en que tú no puedas leer un libro, cuando alguien te lo dice a viva voz, es diferente. Mm. A ver, Así es. hablando sobre eso, Ajá. un mini testimonio. A ver, nosotros, yo estoy casado, tengo una esposa, tenemos 8 hijos, todos en la 8 hijos. 8 hijos. La mayor ya tiene 18 años, va a la universidad, estudia psicología. El más joven tiene 6 añitos. Desde el principio, ¿ya? Antes de casarnos, Janine y yo acordamos de que íbamos a ir a la misa todos los días de nuestras vidas.
¿ya? Y fuimos a la misa todos los días en nuestras vidas. Janine fue a la misa, recibió la Eucaristía, la Santa Comunión, también aquellos días en los cuales ella dio a luz. Nuestra hija María nació el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. A las 8 de la tarde salimos del hospital. A las 10 de la noche fuimos a la misa del gallo, ¿ya? Y nos encontramos con el obispo, y el obispo ofreció a María sobre el altar, la ofreció al Señor, ¿ya? Qué lindo. Qué Todas nuestras... lindo. El mismo 24. El mismo 24, sí, es su cumpleaños. Ay, Richard, qué dicha y qué... Es algo fuera de serie, de verdad. A ver, y nos sucede, y de verdad, no es por quien somos, sino es por quien es Jesús. Una y otra vez, que vamos con los niños, por ejemplo, que tienen una gripe, que están resfriados, vamos a la misa y regresamos con niños sin fiebre, saludables a casa. Y eso no es porque nosotros seamos santos, sino es porque Jesús es santo, ¿ya? Amén. Él vive en la Santa Misa. Es su casa. ¿Cómo no vamos a visitarlo todos los días si Él murió por nosotros? Así es, Amén, amén. amén. Ay, gracias, Clau, por haberme invitado. Sinceramente, acuérdate que tengo compromisos, pero yo dije, yo no puedo perderme esto. Claro que sí, yo le había dicho a Richard que tal vez lo hacía yo solo, pero bueno, el Señor quiso que tú estuvieras también. Así que Richard, muchísimas gracias por esto. Vamos a seguir con Richard en otros temas, especialmente ahora en la Cuaresma. Tengo varias ideas, tengo que hablarlo con Richard, pero estoy seguro que Richard va a aceptar. Amén. Seguro, Muchas sí. gracias, Daisy, también por acompañarme en el día de hoy. Gracias a todo el personal de Radio María que hoy han hecho posible este programa y todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Toche Taika. Gracias a vosotros. Recuerden que ya el miércoles próximo empieza la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Así que nuestro próximo programa será el primero en Cuaresma. Cuídense mucho, oren por nosotros, que nosotros oraremos por ustedes. Dios los bendiga. Tinchi Poyao.